Buenas noches, ¿cómo están todos? Fíjense que tenemos un suscriptor que nos pidió si podíamos definir lo que significaba amnistía etimológicamente y como definición. También vamos a ver lo que es la declaración de Andrés Manuel que dio el día 2 de diciembre, me parece, del año pasado, en 2017. Y vamos a analizar la declaración para que veamos o tratemos de entender exactamente qué es lo que quiso decir Andrés Manuel, porque pues muchos de nosotros no entendemos, ni sus propios seguidores entienden qué es lo que quiso decir Andrés Manuel cuando dijo que quería dar una amnistía. Entonces, ya saben, ¿no? Entre que los seguidores de Andrés Manuel dicen que no, que significa otra cosa, que los que están contra Andrés Manuel no pues dicen que es perdonar criminales, etcétera. Entonces, primero que nada, me gustaría analizar en qué contexto lo dijo Andrés Manuel y de ahí vamos a tomar exactamente el concepto que él quiso darle a esta palabra. Apenas el 2 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración que conllevó el pronunciamiento de muchos actores importantes de la política mexicana, ya sea para apoyarlo o contravenirlo. La discusión ha dejado en claro un punto. Es necesario entender el significado del concepto de amnistía, revisar cómo ha sido aplicado en el pasado y considerar si funcionaría en México. La declaración de López Obrador fue la siguiente y quiero que pongan mucha atención en la declaración, en las palabras exactas que utilizó Andrés Manuel. No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia si es necesario. Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas. Por favor, aquí quiero que pongan especial atención. Dice, siempre y cuando se tome en cuenta el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas, y no descartamos el perdón. Aquí es muy importante en qué contexto lo está diciendo. Ok, etimológicamente es viene un vocablo griego que quiere decir olvido. Entonces, amnistía va hacia amnesia y amnesia viene el griego que quiere decir olvido. Definición. Es una palabra que tiene como significado una reconciliación de un delito político en que se cometen los procesados o relacionado con la administración pública como peculado y celebración indebida de contratos. Amnistía e indulto son cosas muy distintas. Por un lado, el indulto termina con la pena de alguien que cometió un delito, es decir, es un perdón que solo aplica en un caso específico. Por otro lado, la amnistía es un decreto que determina que las personas que hayan cometido ciertos actos no tendrán responsabilidad por ellos. Es decir, técnicamente no es un perdón, ya que no hay responsabilidad de estas personas. Y además la amnistía se aplica a todos aquellos que hayan cometido el mismo tipo de actos. Ok. Entonces, para esto, eh, agarré un artículo de Político que habla de lo que trataron de decir los de Morena, porque después de que Andrés Manuel salió con lo de la amnistía, pues muchos dirigentes de Morena salieron a tratar de decirnos qué es lo que quiso decir Andrés Manuel. Para nuestro marco legal, el tema no responde a un decreto presidencial, porque más que nada se tiene que incluir o el que tendría que establecerlo sería el poder legislativo. Lo establecido es una explicación vía las redes sociales. La exministra Olga Sánchez Cordero, candidata al Senado y postulada como futura secretaria de Gobernación, nos explica que primero la última palabra la tendrá el Congreso Federal por ser ley de amnistía. Segundo, se determina el universo a quienes va dirigido, el universo de destinatarios, es decir, a quién va destinada la amnistía. Tercero, se establecen las hipótesis de la ley muy claramente en qué caso se va a dar este tipo de amnistía.
Por lo tanto, no es la voluntad de una sola persona, sino es la voluntad del Congreso Federal quien decidirá si es o no procedente una ley de amnistía. En foros, reuniones y debates televisivos, otros liderazgos de Morena han abandonado este concepto sin ser tan claros y tan precisos. La coordinadora general de la campaña, Tatiana Cloutier, lo planteó como una opción de un proceso de paz y solamente involucraría a jóvenes que han consumido o vendido drogas, a ciudadanos utilizados como mulas o campesinos y a personas de la tercera edad. Para matizar, al asegurar que no quiere decir perdonar a criminales, cuando hablamos de utilizar el término amnistía, estamos considerando que tiene que pasar por el Congreso. No es una decisión del Poder Ejecutivo solamente. Ok, eso es lo que nos quiso decir Tatiana. Ahora, Jacob Poletsky, la dirigente nacional del partido Morena, entró en contradicción al abordar el tema en diciembre pasado. Indicó que no pretenden emitir perdones. Estamos en la posición de analizar las opciones, pero no quiere decir que vamos a perdonar a los criminales. Entonces, aquí hay una contradicción entre estos tres jefes, digamos decir, líderes de Morena, lo que es Jacob Poletsky, entra en contradicción con Tatiana y a su vez entran en contradicción con Olga Sánchez Cordero. Entonces, pues, como sucede con muchas de las declaraciones de Andrés Manuel, pues acabamos sin saber exactamente qué es lo que quiso decir. Entonces, ya para terminar, durante el primer debate presidencial, López Obrador señaló que la posible amnistía no significa impunidad, que con ello buscaría atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y la violencia. Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer, y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta el Papa Francisco a participar en ese foro, añadió. Lo único que me queda claro es que ni Andrés Manuel tiene idea de qué es lo que quiere hacer. Si quiere llevar a cabo un trato como el que llevó el gobierno colombiano con el cártel de Medellín, por ahí de los años 80, 90, en el cual el gobierno se sometía al cártel, porque no lo veo de otra forma, simplemente el gobierno se sometió a un capo del narcotráfico y pues ahora sí que perdió todo el poder que representa el Estado. Entonces, no sé si eso es lo que nos tratará de decir Andrés Manuel con esta amnistía, someternos a los cárteles, o a qué se refirió, porque pues ni siquiera su propio equipo, como lo hemos visto en las declaraciones que han hecho, ni siquiera su propio equipo sabe a qué se refiere con amnistía o a qué trató de referirse él con amnistía. Lo que sí, viéndolo desde el punto de vista de su comentario, de la declaración que hizo en diciembre pasado, pues sí está hablando de que va a buscar el perdón tanto de los familiares de las víctimas como de las mismas víctimas, pues sí está hablando no tanto como de amnistía, más bien como de condonar. Está hablando más bien de una condonación de los delitos. Según él, pidiéndole perdón a los afectados y que siempre y cuando ellos digan que perdonan el delito. Entonces, pues eso fue lo que él nos dio a entender. Aquí está tal cual el texto en el que él señala que sí lo haría siempre y cuando con el permiso de los afectados, pues entonces, pues sí nos está diciendo que lo que él quiere es perdonar el delito. Una condonación más que una amnistía sería una condonación. Entonces, de esa forma lo veo yo. Pues, si ustedes lo ven de otra forma o quisieran comentarme algo al respecto, por favor en los comentarios me encantaría que me pudieran ustedes decir qué es lo que piensan al respecto.
Y pues como siempre, muchas gracias, buenas noches y hasta luego.